Gracias. Lo que estaba diciendo entonces que en un mecanismo puede resultar que la cantidad de entradas sea más de una. Es decir, debo controlar, acuérdense la definición, cantidad o número de coordenadas independientes que debo dar de tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando yo voy a analizar un mecanismo, debo darme todos los parámetros que en el caso de cinemática, que es determinar velocidades y aceleraciones, deberé darme los datos referidos a velocidad angular, velocidad angular, aceleración angular, de todos los eslabones necesarios en función de los grados de libertad que tenga el mecanismo. Eso está también con el hecho de que físicamente yo voy a necesitar más de un actuador. Si los grados de libertad son 2, quiere decir que voy a tener que controlar 2 eslabones, no 1. Por lo tanto, voy a necesitar 2 actuadores. Pero resulta que no solamente voy a necesitar 2 actuadores, porque esos 2 actuadores, que pueden ser 2 motores eléctricos, tienen que funcionar de diferente manera y en forma sincronizada para poder lograr el movimiento de salida deseado. Entonces, necesitaré de algo inteligente que controle justamente el comportamiento de esas 2 entradas. Y eso significará o que una persona humana mueva los 2 eslabones o mueva de alguna manera el comando de los 2 motores, o sea, una computadora a través de un programa que controle el movimiento de entrada que debe estar sincronizado. ¿Ah? Entonces, ¿qué está pasando? Y que ya no necesité solamente 2 motores, necesité un sistema que encierra servomotores, encierra computadoras para controlar el movimiento de entrada. Y eso significa plata, significa costo. No quiere decir que no hayan sistemas mecánicos, o sea, mecanismos que tengan más de un grado de libertad. Los hay y son necesarios y por eso existen. Pero, ¿cuál es la cuestión acá? ¿Cuál es el criterio que quiero establecer? En la medida que podamos, el ingeniero que debe siempre hacer las cosas más simples y va a buscar resolver el problema de control de movimiento a través de un mecanismo que sea el más simple posible. ¿Cuál es el mecanismo más simple posible? El mecanismo de un grado de libertad. Es decir, un mecanismo que necesite de solo un actuador para mover. ¿Ah? Vuelvo a repetir, existen un montón de mecanismos, como ya lo vamos a ver a medida que vamos avanzando. Yo voy tratando de mostrarle todas estas cosas y se van a ir aclarando a medida que vamos avanzando también, un poquito más. Muchos debemos haber tenido la oportunidad caminando por la calle mientras están haciendo una obra, una máquina retroexcavadora, y ver una persona en la cabina que tiene un montón de palancas y que en función de qué palanca mueve es el movimiento que hace la pala, o eleva un mástil o eleva el otro mástil, o sea, los diferentes mecanismos que conforman esa máquina. Entonces, hay más de un grado de libertad que controlar en ese tipo de máquinas. Y es necesario, por supuesto.
Pero en la medida que nosotros podamos lograr que con un mecanismo de un grado de libertad controlemos el movimiento, estamos en mejores posibilidades. ¿Por qué? Por mantenimiento, por costo, por mantenimiento en la vida de trabajo de ese mecanismo. Así que se hace necesario que sea así. Bien. Como vemos en la parte inferior, tenemos la posibilidad de que los mecanismos puedan ser mecanismos abiertos como se ve a la izquierda, que tenemos 4 eslabones, pero esos 4 eslabones, ¿por qué tenemos 4 eslabones? Porque estamos con el bastidor que está representado por esta piecita. Esta es la pieza que está fija al sistema de referencia, y después tenemos otros 3 eslabones. Pero, como vemos, a diferencia de este otro mecanismo, que también son 4 eslabones, estas 2 piecitas que representan al bastidor, a la parte fija, y los otros 3 eslabones que se unen a esta. En el de la izquierda, a este tenemos un mecanismo abierto, se denomina, y este se denomina un mecanismo cerrado. Entonces, la diferencia entre un mecanismo abierto y un mecanismo cerrado es básicamente porque el mecanismo cerrado no tiene nodos abiertos, digamos así, con apertura, ¿sí? Es decir, que es un conjunto de eslabones que están cerrados, que están todos unidos entre sí. En cambio, en el mecanismo abierto hay nodos abiertos, o sea, no logramos cerrar el mecanismo. No se forma, digamos, un ciclo, como aquí se formaría como si fuera un ciclo, digamos así, en el caso de los cerrados. ¿Qué diferencia va a haber entre uno y otro? Y este mecanismo cerrado va a tener una cantidad de grados de libertad que ya vamos a ver cómo la vamos a calcular, ¿sí? Que la vamos a determinar de una determinada manera, y que generalmente puede ser 1 o más grados de libertad. Esto va a estar en función, como vamos a ver, de la cantidad de eslabones que conformen, cantidad de eslabones y juntas que conformen al mecanismo, y el tipo de juntas que tengamos, como ya vamos a ver más adelante. Este tipo de mecanismo, o sobre este tipo de mecanismo, Roló dio todas sus definiciones de mecanismos cerrados, y básicamente se centró en los mecanismos de un grado de libertad, a los que llamó restringidos. Como vamos a ver, este mecanismo que tenemos acá es el cuadrilátero articulado, y es un mecanismo que tiene un grado de libertad. Según Roló, este es el mecanismo en el cual se ha basado todas sus definiciones, y que ya ha llamado restringido. A diferencia de este mecanismo, el mecanismo abierto es un mecanismo que va a tener más de un grado de libertad. Es decir, va a tener tantos grados de libertad como eslabones tenga, ¿sí? Y por eso ahí vemos cuál sería el caso de un mecanismo abierto. Y justamente que tenemos acá a continuación, al lado del mecanismo esquemático, y que es un robot. Un robot básicamente que puede hacer cualquier cosa. Puede, en la industria moderna, tenemos muchísimos casos de robots, como este que estamos viendo acá en la pantalla, y que hacen múltiples funciones: soldadura, pintar, soldar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Colocar
colocar parabrisas, colocar en el capot, bueno, hacen de todo. Y si ustedes lo analizan, no es más que un brazo humano. Lo mismo que este mecanismo abierto que tenemos acá, esquematizado. Nosotros, ¿sí? Como siempre les decía a los chicos de bioingeniería, aunque ya no le damos más clases, nosotros somos mecanismos, porque somos mecanismos abiertos. Tenemos un tronco y de cada del tronco tenemos las extremidades, que son los brazos, las manos, las piernas, y estos son mecanismos abiertos, básicamente. Si ustedes analizan una mano y tenemos un brazo, tenemos el tronco unido al tronco a través de una junta, que es el hombro, tenemos el antebrazo, o el brazo, mejor dicho. Luego, entre el antebrazo y el brazo, tenemos al codo, que es otra articulación, y sin considerar los dedos, la falange de los dedos, vamos a considerar a la mano como un todo. La mano está unido al antebrazo a través de lo que sería la junta, que es la muñeca. Entonces, tenemos, fíjense, tronco, brazo, antebrazo y mano. Tenemos 3 eslabones. Y tenemos ¿cuántas juntas? Tenemos 3 juntas. Hombro, codo y muñeca. Y para mover la mano respecto del antebrazo, y necesito algún actuador. Para mover el antebrazo respecto del brazo, o sea, en el codo, y necesito otro actuador. Y para mover todo el brazo, todo el conjunto respecto de mi tronco, acá en el hombro, y necesito de otro actuador, de otros actuadores. ¿Quiénes son los actuadores en ese caso? Y son los diferentes músculos y tendones que permiten los movimientos de cada elemento en forma independiente. Ya sea la mano, ya sea el antebrazo, ya sea el codo, o ya sea todo el conjunto, respecto de la parte fija que sería el tronco. Lo mismo está pasando en este robot, que también tiene un movimiento respecto de la base en rotación, luego tiene un antebrazo, un brazo, un antebrazo, y tiene una mano que es la parte roja, que es donde va a estar la herramienta o el órgano de trabajo, que puede ser o un soplete o para pintar, o una máquina de soldar. Bien, los mecanismos cerrados, ya les mostramos un ejemplo de mecanismo cerrado, que justamente para mantener y para poder ver el movimiento de un sistema de limpia parabrisas. Acá tenemos el motor, y este motor mueve a un eslabón, ¿sí? Y que a su vez mueve a este sistema de mecanismo articulado particular, porque fíjense que es un mecanismo donde los 2 eslabones, este pequeño eslabón de acá y este pequeño eslabón, que están unidos a través de el eslabón amarillo, conforman un cuadrilátero. Pero es un cuadrilátero que tiene 2 lados, tiene los 4 lados, o sea, 2 a 2 los lados son iguales. Fíjense, la distancia entre los apoyos, que son estos, y el eslabón acoplador tienen la misma dimensión, y los eslabones que rotan también tienen la misma dimensión entre sí. Por lo tanto, este es un cuadrilátero paralelogramo, como vamos a ver más adelante, que tiene ciertas particularidades. Pero todo esto conforma un mecanismo que ya vamos a ver es de un grado de libertad. Todo este mecanismo. ¿Qué pasó? Otra vez. ¿Me escuchas, Manuel? ¿Me estás escuchando?
Sí, sí, se escucha, nada más que tengo silenciado el micrófono para no molestar, pero se escucha perfecto. Bien, bien. Entonces, ¿qué va a pasar con un mecanismo como este? Como este. Para que yo pueda controlar el movimiento de este mecanismo abierto, o sea, para controlar el brazo nuestro, nosotros deberemos usar tantos actuadores como eslabones tengamos. Es decir, para restringir el movimiento, restringir sería controlar el movimiento. Restringir es sinónimo de control. Para poder restringir el movimiento de ese mecanismo, voy a necesitar tantos actuadores como grados de libertad tenga ese mecanismo. Y este mecanismo tiene 3 grados de libertad, porque este cuerpo se puede mover libremente respecto de todos los demás, a su vez este también, y este también. O sea que este mecanismo tiene tantos grados de libertad como eslabones que se están moviendo. En cambio, este mecanismo, como ya vamos a ver, que está conformado por la misma cantidad de eslabones, vamos a ver que tiene un solo grado de libertad. ¿Pero por qué? Porque es un mecanismo restringido, porque es un mecanismo cerrado, a diferencia de un mecanismo abierto como este. Bien, ¿cómo vamos a determinar los grados de libertad de ese mecanismo cerrado o restringido como este que tenemos aquí? Lo vamos a hacer a través de una condición que es básicamente ¿cómo les puedo decir? Un pensamiento lógico, un pensamiento lógico para llegar a determinar una ecuación que nos va a dar la posibilidad de conocer los grados de libertad que tiene un sistema de eslabones cerrado, que conforman un mecanismo cerrado. Para lograr esto vamos a necesitar tener conocimiento sobre el número de eslabones y de juntas que conforman a ese sistema mecánico, además de el tipo de juntas que intervengan, no solamente de la cantidad de juntas, sino del tipo de juntas que intervengan en ese ensamble de eslabones. Esta condición fue una investigación hecha por un investigador de apellido Gruebler. Por eso se llama la condición de Gruebler. ¿Cuál es el sentido de pensamiento de este señor? Bueno, él consideró un sistema mecánico conformado por dos eslabones cualesquiera, en este caso 2 eslabones binarios, que pueden estar sueltos en el plano. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tendría un sistema de 2 eslabones sueltos en el plano? Sabemos que cada eslabón tiene 1 grado de libertad. 3 grados de libertad, perdón. Entonces, un sistema un sistema mecánico conformado por 2 eslabones sueltos en el plano, libres en el plano, van a tener 6 grados de libertad. 3 por este y 3 por otro. Es decir, este eslabón puede desplazarse libremente en X o en y rotar. Lo mismo pasa con este eslabón. Puede moverse libremente en el plano en X o en y rotar. Bien, ¿qué pasa ahora si yo tomo un tornillo y uno a estos 2 eslabones a través de uno de sus nodos? ¿Y conformo qué cosa? Una junta o par cinemático, o sea, la unión de 2 nodos de 2 eslabones, de los nodos de 2 eslabones conforman una junta. De ahí viene la palabra par. Es un par de nodos los que se conforman a una junta, par cinemático o junta. Bien, ¿qué pasó ahora?
que ahora tengo un sistema de dos eslabones unidos a través de una junta que está conformada físicamente por un perno, o sea, esto es una junta de rotación. ¿Qué pasó con los desplazamientos libres, independientes de cada nodo que tenía anteriormente? Y que al unirlos, ahora tengo el desplazamiento delta x1 y delta x2 unificados en un delta x. O sea que los dos eslabones se van a mover en x o en y de la misma manera. Aunque los dos eslabones mantienen ¿qué cosa? La posibilidad de rotar uno respecto del otro en forma independiente. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Y que ahora delta I es uno solo y delta X es uno solo. Hemos restringido 2 grados de libertad, quedando 4 grados de libertad en el sistema. Es decir, se han quitado esta junta, como ya sabíamos, la junta de rotación, junta rotacional o junta de rotación, es una junta completa. Es decir, restringe 2 grados de libertad. Y es lo que ha pasado. Hemos unificado los desplazamientos en X y en Y de los dos eslabones. Bien, eso por un lado. Si nosotros tenemos este otro caso, si analizamos este caso, que ya lo hemos analizado, ¿no es cierto? Que es dos eslabones, o sea, una diada conformada por dos eslabones. Ahora estos dos eslabones los ponemos de tal manera que uno se apoya en el otro. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Y pasa que este eslabón puede desplazarse en X y en Y libremente. Puede rotar libremente. Este puede desplazarse en X libremente y puede rotar libremente. El tema es que el desplazamiento en Y, ¿sí?, lo debe hacer en conjunto con el eslabón inferior, donde está apoyado. Por lo tanto, a este eslabón le hemos restringido la posibilidad de desplazarse libremente en Y. Se tiene que desplazar conjuntamente con este eslabón. En este caso, hemos unido los desplazamientos en Y de cada uno de los eslabones, dejando uno solo. Por lo tanto, este sistema mecánico de dos eslabones unidos a través de una semijunta y restringe un solo grado de libertad, como ya lo hemos visto, básicamente. Esto, ¿para qué es esto? Y para que veamos que hay juntas que restringen 2 grados de libertad y juntas que restringen 3 grados de libertad. Entonces, la ecuación, ¿cómo la vamos a ir formando? Y primeramente, el número de grados de libertad lo vamos a poner como 3 por L. También usamos la letra N, pero bueno, acá hemos usado L. L sería ¿qué cosa? La cantidad de eslabones libres en el plano, que tienen ¿cuántos grados de libertad? Cada eslabón, 3. Entonces por eso tendríamos 3 por L, que sería la cantidad de grados de libertad que tendría un conjunto de L eslabones en el plano suelto. Pero ¿qué pasa? Que comienzo a unir eslabones entre sí. Entonces empiezo a restar grados de libertad, llamándole con la letra J a la cantidad de juntas que se van conformando entre los eslabones que vamos a tener, ¿sí? Y multiplicando por 2 para indicar la cantidad de grados de libertad que restringe cada una de estas juntas. Pero por otro lado, ya van a ver que acá va a haber una modificación. Acá J tiene que tener en cuenta tanto las juntas completas que restringen 2 grados de libertad como las semijuntas que restringen 1 grado de libertad. Entonces,
como esto es cantidad de juntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que hayan en un conjunto de ensamble, las juntas que son completas, como esto está multiplicado por 2, las juntas que están completas pueden ser números enteros, pero las semijuntas las tengo que considerar como media junta, ¿sí? Entonces acá hay que tener cuidado con el uso de la ecuación de Gruebler. Ya vamos a ver que se va a modificar esto más adelante, ya lo vemos. ¿Y quién más van a estar? Y van a estar los cuerpos que son los que conforman los bastidores. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con los bastidores? Estamos representando con G a la cantidad de bastidores o de eslabones, los cuales tienen sus 3 grados de libertad restringidos. ¿Ah? Entonces, ahí estarían todos los elementos que intervienen en un sistema mecánico para poder determinar sus grados de libertad, en un conjunto de eslabones que forman un mecanismo cerrado. Entonces vamos a tener cantidad de eslabones, los grados de libertad que tiene cada eslabón suelto en el plano, la cantidad de juntas, sean juntas completas o semijuntas, por la cantidad de grado de libertad que restringe, que son 2, porque estoy considerando juntas completas, por eso hago la salvedad que las semijuntas las tengo que considerar como valor mitad, digamos así. Y la cantidad de eslabones bastidores que pueda tener en el mecanismo. Bien, en este tema, la cantidad de eslabones bastidores, si uno analiza una máquina, va a ver que no existen 2, 3 bastidores, existe un solo bastidor. Una máquina tiene un elemento fijo, y a ese cuerpo están unidos todos los demás mecanismos que pueden existir. ¿Sí? Puede ser un sistema mecánico, o sea, conformado por varios eslabones que se mueven entre sí, y respecto de este bastidor, o pueden haber varios mecanismos. Por lo tanto, si nosotros hacemos factor común, 3, acá vamos a tener 3 por L menos 1, que 1 es G, porque estoy diciendo que una máquina o un mecanismo tiene un solo bastidor. Por lo tanto, este G va a ser siempre 1. Por eso, si sacamos factor común de estos dos, va a ser 3 por L menos 1. Menos 2J, que sería la cantidad de juntas que van a intervenir dentro del mecanismo. Esto va a dar, nos da la ecuación de los grados de libertad de Gruebler. ¿Qué pasa? Que como dije, acá esto es cantidad de juntas, que pueden ser juntas completas o semijuntas. Y acá se nos hace un poco de lío, porque ustedes tienen que pensar, a ver, es junta completa, entonces considero un número entero. Es semijunta, entonces tengo que considerar mitad, o sea, un medio, cada junta completa. Entonces, ¿qué hizo Kurzbach? Kurzbach es otro investigador que le hizo una pequeña modificación a la ecuación de Gruebler. ¿Y qué es lo que hizo? Separar las juntas completas de las juntas semijuntas. Entonces es la misma la ecuación, el mismo concepto, todo lo mismo, nada más que abrió a esta J en J1 y en J2. J1, ¿qué es lo que va a hacer? Cantidad de juntas que restringen 2 grados de libertad, y J2 será cantidad de juntas que restringen 1 grado de libertad. Entonces estas serán la cantidad de juntas semijuntas, y esto será cantidad de juntas completas, que restringen 2 grados de libertad, y estas que restringen 1 grado de libertad.
Y esto es la ecuación final, la ecuación de Kurzbach, que nos va a dar los grados de libertad de un mecanismo. Como vemos, esta ecuación debemos tener la conciencia, tenemos que ver que esta ecuación se hace en base, nos da los grados de libertad, de un mecanismo, de un ensamble de eslabones, en base a la cantidad de eslabones que conforman al mecanismo y a la cantidad de juntas, ya sean completas o semijuntas, que intervienen en ese sistema mecánico. Pero no tienen en cuenta la forma ni el tamaño que puedan tener esos eslabones. Esto vamos a ver que va a generar algo que se llama ay Dios, se me fue de la cabeza. Las paradojas. Es una palabra que siempre me cuesta decirla. Paradojas. Ya vamos a ver qué son las paradojas. Sigamos con esto. Entonces, si nosotros aplicamos esta ecuación a un sistema mecánico como el que estábamos hablando, para que veamos que se está cumpliendo, entonces yo voy a tener un sistema de 2 eslabones libres, quiere decir que yo tengo 2 eslabones, no tengo ningún bastidor, porque están libres los eslabones, y tengo 3 grados de libertad para cada eslabón, ¿sí? Después le tengo que restar, ¿qué? La cantidad de juntas. ¿Cuántas juntas completas tengo? Y ninguna, porque están libres. ¿Cuántas semijuntas? Ninguna, porque están libres. Entonces, esto me da 3 por 2, 6. 6 grados de libertad tiene el conjunto conformado, como sabíamos. ¿Qué pasa ahora si los uno? Y bueno, van a ser, siguen siendo 2 eslabones, no hay ningún bastidor, porque los eslabones están libres, unidos, pero libres, no están unidos a un bastidor. ¿Cuántas juntas hay? Y hay una junta completa. Por lo tanto, tengo 2 por 1 y no tengo ninguna semijunta. Por lo tanto, esto va a ser 3 por 2, 6, menos 2, 4. 4 grados de libertad, que son desplazamiento en Y, desplazamiento en X del conjunto, y la rotación libre, o sea, independiente de cada uno de los eslabones. Bien. Y finalmente, para este caso, lo miramos, seguimos teniendo 2 eslabones, ningún bastidor, no tengo ninguna junta completa, pero tengo una semijunta, que es esta que tenemos acá. Por lo tanto, tendremos 6 menos 1, 5. 5 grados de libertad. Es decir, está cumpliéndose todo lo que acabamos de decir anteriormente a través de la aplicación de la ecuación de Kurzbach. Vuelvo a repetir, Kurzbach lo único que hizo es modificar la de Gröbler, separando las juntas completas de las semijuntas, para que sea más sencillo la aplicación de la ecuación. Nada más. Bien. Todo esto, vuelvo a repetir, son preguntas de parcial. ¿Qué es lo que son los grados de libertad de un mecanismo? Diferencia con los grados de libertad de un eslabón, o sea, de uno de los cuerpos del mecanismo, que no es lo mismo. ¿Qué son los grados de libertad? Por ejemplo, escribir la ecuación de los grados de libertad y explicar qué representa el 3, qué representa 1, qué representa J1, J2. ¿1 quién es? Acuérdense, 1 es el bastidor, que lo tengo que tener en cuenta acá, y después lo resto. Pero es una cuestión que surge del el pensamiento lógico que voy haciendo. Yo considero a todos los eslabones, pero después les resto
el bastidor, que también lo he considerado acá. Es un poco medio, qué sé yo, cómo decirlo, pero es así. Bien. Entonces, acá tenemos, esto se lo muestra el libro para que veamos rápidamente la aplicación de esta ecuación, de la ecuación de los grados de libertad. Yo cuántos eslabones tengo acá. Entonces tenemos que entrar a contar cantidad de eslabones y cantidad de juntas. Fíjense lo que yo les estaba diciendo del bastidor. Si ustedes analizan esto, algunas personas me hacen esta pregunta, algunos chicos, yo tengo este simbolito, ¿qué es lo que representa? El bastidor o bancada, bastidor o bancada. Y esta rayita acá con la rayita y también representa una bancada o bastidor. Y otra de acá, y hay acá otro símbolo que representa al bastidor. Entonces, algunos dicen, ingeniero, tengo 3 bastidores. No. Estoy esquematizando cómo está unido los diferentes eslabones al bastidor, cómo se conectan diferentes eslabones que conforman al mecanismo con el bastidor. Pero esto es una sola pieza. Esto es una sola pieza que puede tener cualquier forma. Yo estoy esquematizando al bastidor de esta manera. Es una manera de esquematizar al elemento fijo del mecanismo. ¿Está bien? Acá yo tengo esta parte, este símbolo, este otro de aquí y este de acá, y todos son una sola pieza. Es el bastidor. Bien. Hecho esa salvedad, vamos a, si acá vemos, tenemos un eslabón ternario, porque tenemos 3 nodos, otro eslabón ternario, porque tenemos 3 nodos, este es un nodo, ese es otro nodo, y este es otro contacto. Está conformado de esa manera por el apoyo de este perfil en el